Bienvenida, Guillermina, qué gusto tenerla hoy con nosotros para hablar un poco sobre su trayectoria profesional y también del papel de la trascendencia, ¿verdad? La trascendencia que tiene la lingüística en la identidad nacional y también en la creación de vínculos entre personas y comunidades. Así que bienvenida, qué gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, Mariana. Muy buenos días a todos. Encantada de estar con ustedes ese ratito. Pues Guillermina, para comenzar, me gustaría que habláramos un poquito justamente sobre este trabajo que usted ha realizado sobre los idiomas mayas, porque una buena parte de su trayectoria laboral usted la ha dedicado justamente a estudiar los idiomas mayas y es innegable que la riqueza lingüística de Guatemala es un tesoro, pero creo que algunas personas se preocupan de que esa misma variedad genere roces o separación entre los guatemaltecos. Desde su experiencia como investigadora, ¿cree usted que el idioma es una causa real para esa división? Bueno, primero que nada, quiero contarle que yo no conocía el mundo maya Ujú, y que fue a través de la lingüística que me pude ir involucrando poco a poco en el mundo maya. Y de ahí, pues, en la necesidad de educación superior para jóvenes indígenas y todos los programas de preparación universitaria que tuve el privilegio de poder llevar a cabo, pero fue todo a partir de la lingüística. Yo estudié lingüística y me había preparado en España para trabajar con el español, mi propio ujú, idioma. No tenía mayor conocimiento del mundo indígena porque soy de la capital, pero cuando regresé de mis estudios de posgrado, hice mi tesis sobre el quiché para mi maestría y comencé a ver un mundo que se me abría. Y entonces del estudio de las lenguas pasé a todo el apoyo, me fui enamorando del mundo indígena y a todo el apoyo que pude dar en materia de educación a los jóvenes indígenas. ujú, Eh, yo no creo definitivamente que la lengua sea un factor que separe, sino que más bien es un factor que promueve la comunicación y el entendimiento entre los pueblos. Guatemala es un país multilingüe. Mm, No, no es el hecho de conocer las lenguas indígenas, de hablarlas, o que los indígenas aprendan el español, lo usen como lengua general y lengua internacional, lo que va a provocar separación, sino que esa es una realidad que está ahí, hay que acercarse a esa realidad. Es ujú. una riqueza que el país sea un laboratorio de lenguas y de lenguas tan interesantes de la familia lingüística maya, aunque también está la garífuna que tiene de Caribe, de lenguas caribes y lenguas africanas, y está la xinca, que no se sabe exactamente cuál es su origen, pero el gran conjunto de lenguas indígenas son las lenguas mayas. Es una maravilla y bueno, yo creo que cuanto más nos acerquemos y conozcamos las lenguas y las culturas, más cerca vamos a estar los guatemaltecos unos de otros. Ujú. Guillermina, hablando de este acercamiento, primer acercamiento que usted tuvo con el mundo indígena, también leí que su abuelita tuvo mucha influencia en esa Ah, sí. curiosidad. Es que Eh, mi abuelita eh, se quedó huérfana de papá cuando tenía 13 años y ellos vivían en una finquita que está como muy cerca de donde está la Escuela Politécnica, ahora camino de San Ujú, Juan Zacatepeques. Y entonces vivían ahí y en eso hubo una peste terrible en el pueblo de San Juan Zacatepeques y, y ella, que era una niña de 13 años, eh, pues movida por la compasión, eh, pues quiso ayudar a la gente y bajaba a la gente, bajaba al pueblo y llevaba, ella contaba su canastita con paños húmedos o con paños mojados
en agüeta de manzanilla, algo para aliviar, e iba de ranchito en ranchito y trataba de aliviar el dolor de la gente. Yo me imagino que habrá sido una viruela o algo así, que no Ujú, sé ni cómo no se le contagió. ujú, Pero entonces ella, que se llamaba Ismérida, la gente la comenzó a llamar Noia, que quiere decir en cachiquel señorita, ujú, niña querida, ¿ya? Y entonces la comenzaron a querer y a querer porque ella, que se había quedado huerfanita y que, pues, por, como una niña, ¿verdad? Tuvo el valor de acercarse y de, no, no los iba a curar, ¿verdad? Pero los trataba de ujú, aliviar. La gente la comenzó a querer mucho y comenzó a ser ella como una especie de líder, pero niña de ujú, esa comunidad. Y toda la vida mantuvo relación. Luego se casó, vino a la capital a vivir y bueno, ya, pero la visitaban. Ella le compró a sus hermanos la finquita porque a ella le encantaba ese lugar y la venían a buscar los cachiqueles de San Juan Zacatepeques y yo los veía en la casa de ella y cómo los trataba y cómo les hablaba y a mí me influyó muchísimo. O sea que ujú, para mí, que yo crecí en una sociedad guatemalteca muy llena de prejuicios en contra del indígena. En el mismo colegio teníamos un libro de lectura que se llamaba El Quetzal, que abajo siempre contaba chistes, pero burlándose de los indígenas. O sea, había una cosa terrible. Yo que vivía en esa sociedad y veía a mi abuelita con otra actitud completamente distinta. Entonces, cuando yo regresé de mis estudios y comencé a entrar en el mundo maya, obviamente esa influencia de mi abuelita se volvió a despertar y me ujú, ayudó a comunicarme y a encontrarme muy a gusto con ellos. ujú. Y Hermina, ¿cómo podemos utilizar la lengua o qué actitud tal vez debemos tener frente a la lengua para que se convierta en un vehículo de unión, de fortalecimiento o de, ¿verdad?, de aglutinación, digamos, de la identidad, que nos Pues, fortalezca en vez de sí, dividirnos? pues mire, Mariana, la lengua es para hablarla, porque, Ujú, por ejemplo, yo puedo estudiar ahorita persa o puedo estudiar, ¿qué digo yo?, griego, pero si no lo hablo, lo olvido rápidamente. Es decir, la lengua es para hablarla. Entonces, cuando vemos Guatemala, yo les aconsejo siempre a los que viven en comunidades en donde se habla, hay un buen grupo de gente que habla otra lengua que no sea el español, aprenderla, ujú, pero porque van a tener la ocasión de hablarla. Si yo desde la capital, por ejemplo, estudio chol o estudio chortí, me quedo en un estudio gramatical que me ayuda a entender las raíces y demás, pero no me va a ayudar para la comunicación porque no tengo con quién hablar. ujú, Entonces, claro. es importante que para los que tienen la oportunidad de comunicarse con otras personas en su lengua, la aprendan, porque cuando uno aprende otro idioma, uno aprende a ver el mundo también desde esa perspectiva del otro idioma, lo cual enriquece. Ujú, Y eso siempre ayuda a la comunicación. Ahora, no solamente es la lengua en sí, sino que es la cultura. Entonces, por ejemplo, hay unos hay elementos culturales muy importantes que también nos ayudan a comunicarnos. Y yo, por ejemplo, he recogido tradición oral de los pueblos indígenas mayas, he publicado varios volúmenes, hay dos que están leyéndolos en los colegios, que los comercializa Santillana, por ejemplo, que son leyendas, fábulas, historias. Uno se llama Porque el tigre tiene manchas, el otro El tesoro de los luceros errantes. No es propaganda, pero ujú, no es publicidad, pero los están usando en los colegios y mi objetivo es que a través de esas historias que están escritas en español, yo las tomé de la tradición oral, pero las trabajé como ficción, que los niños que están estudiando en los colegios, que son monolingües en español, vean el mundo indígena sin prejuicios, sin estereotipos negativos. O sea, que entren a través de un elemento cultural, como esos son los cuentos, las fábulas, que son tan bonitas, tan graciosas, tan alegres, una celebración de la vida, que entren y conozcan al mundo indígena a través de eso y no a través de los prejuicios, de los
de los estereotipos negativos. Los niños son almas puras que, van a moldearse con la sociedad. Y entonces el poder entrar al mundo indígena por medio de estas historias bonitas les va a quitar esa venda que puede irseles formando, ¿verdad? De Ujú, desconfianza, de rechazo, de prejuicios. ujú, Entonces, la lengua sí, pero cuando hay con quien hablarla, y si no, la cultura y quitarse los estereotipos negativos. Eso es ujú. muy importante para la convivencia en un mundo multicultural como es Guatemala. Claro. Y creo que es importante que lo mencione porque realmente a comparación de otros países, Guatemala pues tiene una gran variedad lingüística, pero hay otros que tienen muchísima más y no es, o sea, no es un problema, ¿verdad? Sino es una oportunidad de ¿Eh? conocer más, ¿verdad? De la historia y de la cultura del país. Entonces, creo que es muy importante que lo haya mencionado. Y también quería preguntarle, porque usted ha estudiado la variante del español guatemalteco, ¿qué nos caracteriza desde el punto de vista del idioma? Bueno, el español guatemalteco es un español tradicional, conservador. Eso se puede ver, por ejemplo, en el uso del vos, del voceo, Ujú, que se mantuvo como pronombre de segunda persona en los países americanos que no tenían, durante la época virreinal o colonial, como se le llama, no tenían tanta comunicación con la metrópoli, estaban un ujú, poquito a un lado. Y entonces no le llegaban las novedades al español que se estaban dando en la metrópoli. Por ejemplo, México, que era el virreinato de la Nueva España, el importantísimo virreinato, excepto Chiapas y el sur, que era de la Capitanía General de Guatemala, ellos no usan voz. Ellos tienen la forma más moderna que se dio a finales, más o menos en el siglo XVI, XVII, que cambió ese voz que se usaba en España también, el que ujú, usamos nosotros, eh, cambió por tú. Entonces, por eso México tiene tú. Pero los países más aislados, los territorios que no tenían comunicación tan directa con la metrópoli, mantuvieron rasgos tradicionales conservadores. Guatemala es de ellos. Entonces, el voz, o por ejemplo, vocabulario, o pues con forma de construcciones sintácticas que son particulares. También es una variante del español que tiene mucha influencia del náhuatl, ujú, curiosamente. No tiene tanta influencia de las lenguas mayas, tiene más influencia del náhuatl, que era la lengua que se hablaba como lengua, que es la lengua de los aztecas, de los nahuas. ujú, Entonces, pero que luego la iglesia la hizo como lengua general para la evangelización y pasó a Centroamérica. Y de ahí que nosotros tengamos muchísimas palabras del náhuatl y pocas del maya, de las lenguas mayas. Entonces es una variante del español americano. El español americano forma con el andaluz, o sea, el sur de España y Canarias, lo que se llama español atlántico, que ujú, es muy diferente del español del norte, el centro y norte, que tiene, por ejemplo, la P y otras características que el español atlántico no tiene. De Andalucía para América, nosotros no pronunciamos la Z, por ejemplo. ujú, Y tenemos características, por ejemplo, el yeyismo, que es que no hacemos diferencia entre el original sonido que se escribe como doble L y la Y, sino tenemos solamente una Y, pero muy suavecita. Entonces ujú. decimos, por ejemplo, pollito y no pollito o pollito, que sería los que no tienen. Entonces tenemos características de una lengua conservadora, una lengua del español atlántico, una lengua influida por lenguas indígenas, pero sobre todo por el náhuatl y con sus rasgos propios. Ok, qué interesante, Guillermina. ¿Y el acento también es algo que se va desarrollando por estas influencias históricas y de otras culturas? Por ejemplo, hay algunos, digamos, el español que se habla en algunos países tiene tal vez una entonación un poco más caribeña que nosotros en Sí, Guatemala, por ejemplo. sí. El acento, todos cantamos. Ajá.
todas las variantes del español y de cualquier lengua, cada una tiene su melodía, digamos, Ujú, ¿verdad? Sí, yo tuve un maestro muy simpático de lingüística que decía que el español americano se clasificaba por su dieta. ujú, ¿Y cómo por su dieta? Ah, bueno, es que los de la costa, los países de las costas, Caribe y costa, se comen las consonantes y los países del altiplano, los que están en montaña, se comen las vocales. ujú, Entonces, es por su dieta. Entonces, por ejemplo, vemos que el Caribe se come la S final, ¿verdad? eh, o la D, ¿verdad? ujú, Va. Entonces, ese, pues, es una característica de estas. Y los que estamos más al norte, pues no es que nos comamos las vocales aquí en Guatemala, pero México sí, por ejemplo, ujú, a veces pronuncia el grupo de consonantes y casi que no se escucha la vocal. Eso tiene que ver por el origen de los hablantes que llegaron de España. Entonces, los hablantes que iban de las zonas más de Andalucía y las zonas más bajas son los que tienen la dieta de comer consonantes. ujú, Y, y los que venían más del centro de España o de Extremadura y tal, son los que conservan las vocales. Lo de comerse las conservan las consonantes. Lo de comerse las vocales más bien viene por influencia de las lenguas indígenas, del náhuatl, por ejemplo, ujú, México, ¿verdad? ujú, Pero claro, hay que tener en cuenta que las grandes culturas indígenas estaban situadas en los altiplanos, no estaban mucho en la costa, aunque había mayas en la costa también, ¿verdad? ujú, Pero entonces ahí vamos, entre las variantes que son diferentes en entonación, que todas tienen su entonación, que su entonación y sus pronunciaciones y todo dependen de dónde llegó el mayor número de hablantes que formó de español, que formó la base. Pero hay que tomar en cuenta también que el español americano, sobre todo en el centro, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, es muy parecido. ujú, Tenemos características diferentes, pero somos muy parecidos. Es el español que se usa para, por ejemplo, traducir, doblar las películas. ujú, Nuestra variante, que es esta colombiana, ecuatoriana, peruana, guatemalteca, un poco ujú. mexicana. Esta que tiene mucho en común es la que da origen a ese español que se usa para doblar películas en inglés. Ok. ¿Verdad? Entonces, unos dicen, ah, es que es el español neutro. No es exactamente neutro, pero si se impuso como una variante, digamos, que aceptamos todos los hispanoamericanos. Y Ujú, para nosotros, guatemaltecos, cuando oímos doblajes de películas, nos parece que es como nosotros hablamos. ujú, No, no, pero para Chile, por ejemplo, no. ujú. O para Argentina, o bueno, Claro, o ¿cómo se llama? Uruguay, ¿no? O Venezuela y el Caribe. No es igual el lenguaje, el habla de la televisión y del claro, cine y el habla de la gente, pero la gente lo acepta sí. como que fuera el español, como un español de prestigio. Entonces, Ajá, es curioso porque nosotros formamos parte de esa variante más prestigiosa que va de Colombia, como digo, a Guatemala, un poquito a México. Y lo interesante. curioso es que al principio, cuando comenzaron los doblajes por los años 50, habían escogido los gringos, porque comenzó con los gringos, habían escogido el español de Puerto Rico, pero no tenía prestigio, no le gustaba al resto de Hispanoamérica. Ujú. Y en cambio aceptó ese, que generalmente le llaman colombiano, pero que también nosotros estamos ahí. Ok, qué interesante, Guillermina. Y también creo que es interesante cómo va, cómo se traspasa a otras áreas de la cultura, ¿verdad? No solo es la forma en la que vemos el mundo, sino también cómo incide, por ejemplo, en las películas, en las traducciones, etcétera. Guillermina, quisiera hablar un poquito sobre el Instituto de Lingüística, porque Ah, usted tenía un gran interés en que se fundara y veía de mucho valor el trabajo que se podía desarrollar dentro del instituto. Eh, cuando se fundó, ¿cuál cree usted que fue el impacto que tuvo y todavía lo necesitamos? bueno, me costó mucho. Me Ujú, costó mucho la fundación de ese instituto, muchísimo. De hecho, en la universidad lo aprobaron
ad experimentum. Mm, Entonces no tenían mucha fe, pero yo creo que eso era en realidad porque no había lingüistas en Guatemala, yo era la única mm, lingüista. Entonces como que no acababan de ver por qué lingüística. Tal vez les hubiera interesado más, por ejemplo, antropología o a lo mejor arqueología, pero ¿por qué lingüística? O sea, tenían esa duda y sin embargo era tan fundamental. Entonces me costó que la universidad me comprendiera y lo logré. En el 87 se fundó, conseguí fondos para que se pudiera fundar y comenzamos con mucha fuerza y duró del 87 a aproximadamente 2010. ujú, Por supuesto que se necesita. Yo logré sacar 5 promociones de licenciados en lingüística maya que luego hicieron todo el trabajo porque logramos que el Congreso de la República aprobara la creación de una entidad autónoma, pero que es financiada por el Estado, que se llama Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, que es la que logró que los alfabetos se actualizaran para escribir las lenguas mayas y es la que rige, la que legisla, digamos, todo lo que es el desarrollo, etcétera, y es referente del Estado en materia de lenguas. Es muy importante. Y luego también logré sacar 2 o 3 promociones de maestría en educación bilingüe intercultural, que son ujú, los que han trabajado el Viceministerio de Educación Intercultural Bilingüe y los que han trabajado para que los niños aprendan a leer y escribir en su propio idioma, lo cual no quiere decir que no aprendan el español. El español es muy importante. Es educación bilingüe, porque el español es la lengua de relación de los guatemaltecos, porque las lenguas indígenas no se entienden entre sí. Son lenguas de una misma familia, pero entre ellos no, y hay muchos años, muchos siglos de separación. Entonces, la lengua de relación tiene un papel importantísimo en el español. Se habla de educación bilingüe, no monolingüe en lenguas mayas, bilingüe. ujú, Y luego la formación de maestros para esas escuelas. Hicimos en el instituto la producción de material educativo, desde métodos para enseñar español como segunda lengua a los niñitos, métodos para enseñarles a leer y escribir en su idioma, eh, métodos para los que ya sabían, personas adultas, sabían escribir, leer y escribir en español, pudieran aplicar la técnica de la alfabetización a sus lenguas maternas, lo cual se puede mm, hacer. Mucha producción literaria, muchos estudios, y todo eso lo fuimos entregando al Ministerio de Educación a la vez que le íbamos entregando personal preparado. Cuando se cerraron esos programas, porque todo esto fue con financiamiento externo, hubo un gran aporte de USAID ujú, que ayudó. Hubo programas bellísimos de becas para los jóvenes indígenas en donde se les daba no solamente la colegiatura, sino que los fondos para que pudieran vivir, pagar su apartamento o compartir apartamentos, pero para pagarlos, tener su computadora, tener sus libros, tener un asesor que los cuidara de ellos, que tuvieran un lugar iluminado para leer, que no entregaran, porque había casos muy, muy, muy tremendos, conmovedores, de quienes recibían su dinerito para comprar su comida y pagar su habitación, pero se iban a lo más pobre, a lo más precario, para poderle dar a sus hermanitos parte de dinero, ¿verdad? Entonces, ujú, estar diciéndoles no. No, 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 porque esto es para que tú estudies, después vas a ayudarlos, claro, con un dolor de corazón, porque yo quería ayudar también a sus sí, hermanitos, pero tienes que comer, no puedes comer en todo el día una bolsita de Tortrix, tienes que alimentarte, tienes que comprar tus libros, o sea, todo ese acompañamiento. Y salieron miles de graduados, lo cual es algo fenomenal. Por supuesto que se sigue necesitando. Por ejemplo, hoy en día, las promociones de lingüistas que sacamos, que ocuparon la Academia de las Lenguas Mayas, que tiene sucursal en cada comunidad lingüística maya, ya ya no van a poder, ya no tienen quien los suceda con la formación de lingüistas. Se ujú, acabaron, porque claro, es obvio, esto comenzó en el 87, ujú, 88. Entonces, ahorita necesitan reemplazo, pero no tienen quien
las universidades, se acabó el financiamiento, yo salí de la universidad, se acabó el instituto. Entonces, San Carlos nunca ha querido apoyar con una carrera de lingüística o de Ujú, educación bilingüe. ujú, Las universidades privadas pues no tienen fondos. La Universidad Mariano Galvez se ha mantenido con grupos pequeños, pero no son suficientes. ujú, Entonces, ahora, por ejemplo, la academia anda buscando cómo este nuevo gobierno la apoya con una carrera, promoviendo, acompañando a la academia a promover una carrera en San Carlos, que ya sea con dinero del Estado, que les den el servicio de algo tan necesario como esos programas que tuve yo, pero era una universidad privada, eran fondos sobre todo de AID, pero no solamente de AID, sino que de Miserio, de Alemania, de Albania, de Alemana, de los Países Bajos, hubo un gran apoyo pero puntual, porque se acabó, ujú, ¿verdad? Entonces, que sea una carrera ya que el Estado, como la Universidad de San Carlos estatal, le ofrece a los indígenas, que es una gran proporción de la población guatemalteca, un 43%, no, perdón, 47,3% en el censo del 18 se autoidentificó como maya. O sea ujú, que es la mitad de la población y una universidad estatal tiene que darle el servicio. Entonces ahí estamos en esas cosas, porque yo también quiero acompañarlos, yo también ujú. estoy convencida de que eso tiene que seguir, ¿verdad? Y por supuesto que se les dio un gran empujón, Claro, pero hay que seguir, no se claro. puede parar. Guillermina, escuchándola, creo que hay un elemento que compartimos con el Instituto Fe y Libertad y usted, y es la importancia y el valor de las ideas y de la educación. Ah, sí. ¿Y cuál diría usted que es el impacto que tiene en una sociedad, en la cultura, la formación académica en general y específicamente la lingüística? Mire, como le digo, al principio ni la misma universidad, que era muy sensible, porque en ese momento había un grupo maravilloso, algunos habían sido maestros míos de jesuitas que estaban muy sensibilizados al apoyo de la educación y de las culturas y demás. Pero ni ellos mismos vieron al principio la importancia de la lingüística. Y la lingüística es fundamental, porque si no entramos a la lengua, difícilmente, ¿verdad? Pero es verdad que es muy importante, que hay que trabajar en ella, que hay que formar a la gente, etcétera. Pero lo más importante de todo es la formación y la educación. Ujú, Si eh, los indígenas mayas con los que yo entré en contacto, gente muy inteligente, muy disciplinada. Mire, yo tenía ese programa de lingüística que venían los fines de semana, salían de sus comunidades a las 2, 3 de la mañana para estar acá y o dormían acá o se iban otra vez 6, 7 horas de regreso a sus casas. No faltaban nunca, disciplinadísimos. Es una gente ansiosa de tener la oportunidad. ujú, Pero claro, si la escuela primaria es un desastre, como estaba viendo yo a la ministra que dice que son 30 y tantos mil edificios escolares que se están cayendo materialmente, que los niños llegan con su bloc de cemento para sentarse porque no tienen ni escritorios, ujú, que se cuela el agua, que es insalubre, que los maestros pues no tienen ningún apoyo, que los niñitos no tienen libros. ¿Qué pasó durante la pandemia? Nada de educación, los niños se retrocedieron y retrocedieron. Entonces, no es que los niños de las áreas rurales o los niños indígenas, los niños que tienen menos posibilidades económicas, no es que no sean tan inteligentes o más que los otros. Lo que necesitan es la oportunidad. Y no solamente quedarse con la primaria ni con la secundaria, necesitan ir a la universidad ujú, y prepararse en todos los ámbitos. Es, el, es la mitad de la población guatemalteca más el otro gran grupo de gente con muchas limitaciones económicas. Entonces, lo más importante es fortalecer la educación. Una persona que se educa, que tiene juicio crítico para escoger, para ver, una persona que acaba
acaba aprovechando el conocimiento y haciéndose sabia, porque la sabiduría es saber aprovechar el conocimiento, es lo que necesitamos, porque esa es la persona que va a ir jalando no solamente a su familia, sino que al país para adelante, ¿verdad? Sin dejarse llevar por los vendavales, porque claro, hay que formarlos en el juicio crítico, Claro. ¿verdad? En el juicio crítico. Excelente, Guillermina. Pues cambiando un poquito el tema, pero siempre hablando del lenguaje, por supuesto, tenía la duda de cuál es el papel o cómo la Real Academia Española Ah, sí. decide que una norma se acepta o no. Y yo sé que usted es miembro número de la Academia Guatemalteca de la Lengua, entonces estoy segura que nos podrá responder porque a la RAE pues siempre le llueve, como decimos aquí, ¿verdad? Siempre hay gente que está a favor o que no está a favor porque aceptaron tal palabra o porque no han aceptado tal otra. Entonces, ¿cuál es ese proceso? Bueno, vamos a ver primero cuál es el papel de la RAE y nosotros que somos las sucursales en cada país, ¿verdad? ¿Cuál es el papel? El papel, ¿para qué tener normas en la lengua? ¿Por qué no simplemente hablar? Lo importante es la comunicación, que todo el mundo, la comunidad lingüística hispánica, es decir, toda la comunidad que habla español en los países hispanoamericanos, en Estados Unidos, en España, todos podamos comunicarnos. Ujú, Entonces, el papel de la norma es una variante de la lengua que sea, que permita comunicarse a los hablantes entre sí sin ningún problema. Entonces, no es el habla, la jerga la que va a hacer este papel, porque ujú, yo puedo a comenzar a hablar en con un vocabulario y una forma de hablar específica de mi variante, pero tan cerrada que tal vez en Chile no van a entender, o lo mismo los chilenos. eh, Hace falta una variante que sea general, que ujú, todos, con la que todos nos sintamos cómodos. No importa si nosotros no pronunciamos la Z, o si nosotros, o si los españoles pronuncian la J así más fuerte. No, eso no importa. Sobre todo es la lengua escrita, ujú, que escribimos todos igual, ¿verdad? ujú, Entonces, la Real Academia y las academias, la Asociación de Academias, porque tenemos una asociación, ASALE, Asociación de Academias de la Lengua, de la cual formamos parte todos, incluida la RAE, ¿verdad? ujú, Obviamente, somos todos. Entonces, lo que buscamos, nosotros no estamos diciendo, úsese así, úsese allá, porque nosotros lo determinamos, no. Entran a formar parte de esa norma general con la que todos nos sentimos cómodos y que nos permite comunicarnos a todos y que sobre todo es escrita, entran a formar parte palabras, giros, etcétera, que se van haciendo generales. Entonces, por ejemplo, ay, dicen, no, 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 es que no, ¿por qué la RAE aceptó tal palabra que esa no debía haberla aceptado? Bueno, lo que pasa es que una mayoría de hablantes de español ya la está usando. Entonces, cuando una mayoría la está usando, la incorporamos ujú, a la norma general, porque esa norma es, como digo, para que nos sintamos cómodos y nos podamos comunicar. ujú, Eh, y entonces, ahora, ¿por qué, por ejemplo, la ortografía? Porque es tan importante cuidar la lengua escrita, porque digo, la norma para comunicarnos es sobre todo escrita, no se refiere a la pronunciación, se refiere sobre todo a la lengua escrita o al vocabulario que es general, ujú, pero las pronunciaciones se admiten todas las pronunciaciones, o sea, ahí somos muy democráticos todos. Pero tenemos que cuidar esa lengua general, que cada vez está más protegida, porque con la globalización, etcétera, con los medios de comunicación general, en Netflix ahí están todas en español y ujú, todos entendemos, o sea, cada vez va a unificarse, a fortalecerse más la norma general. Pero hay que cuidar la ortografía, porque eso sí. Entonces, eh, la lengua va eh, promoviendo reformas ortográficas cada cierto tiempo, y esas reformas ortográficas siguen un criterio, y es que la comunidad lingüística hispánica, los que hablamos español, cada vez es más alfabeta.
O sea, cada vez hay menos analfabetos, ¿verdad? Entonces, evitamos la redundancia. Es decir, si no es indispensable poner aquí una tilde aquí, no la ponemos. Ok. Entonces, por eso es que eh, van variando las reglas de escritura y se van haciendo más simples cada vez, menos redundantes. Entonces, a la última reforma así general que salió la nueva ortografía del español, creo que fue 2010, se quitó un montón de tildes. ¿Por qué? No Ujú, eran necesarias. En el contexto se entiende. Entonces, cuanto menos carguemos la escritura de signos, de tildes y más, mejor. Más simple, más sencilla. La única reforma que causó revuelo y que, pues sí, tiene razón, aunque por el contexto se puede entender, es la de solo y solo y solo, ujú, solo con tilde, solo sin tilde. Ah, no, no. La reforma de 2010 dijo sin tilde, porque solo con equivalente a solamente se entiende por el contexto. No tenemos por qué. Quitemos todo lo que por el contexto se puede entender. Pero a veces hay confusión con el solo y solo, solo de soledad y solo de solamente. ujú. Entonces regresó a ponerse la tilde. Hay un solo con tilde ahora en lugar de solo, que es lo mismo que solamente. Pero el criterio, como digo, Mariana, es que todo lo que sea superfluo en la escritura ¡pum!, se quita. Entonces, cada vez más simple, más sencillo. Hubo también presiones externas, por ejemplo, otra reforma simpática, porque creó mucho revuelo, que fue por los años 90 o así, que se unificaron los teclados. Ujú, Entonces, para la computadora, para la imprenta, etcétera, se unificaron. Entonces, querían, por ejemplo, que todo lo que fuera letras particulares, especiales, se omitieran y se usaran en el mundo occidental, ¿verdad? Se usaran solamente pocas letras, lo ujú. menos que se pudiera. Y el español se dio en todo. Por ejemplo, su letra doble L la quitó. Usted no encuentra doble L en los teclados. O Claro. su letra che la quitó. Pero no pasa nada, porque para escribir el sonido che, uso la C y uso la H. Entonces lo que Ujú, tengo que hacer es combinar, pero no hay una tecla que sea che, no ujú, hay una tecla que sea doble L. Y en los diccionarios, pues ya busco la che en la C. ujú, Cuando llego C, H. Y la doble L también, N, L. ujú. Pero no cedimos con la ñ usted. Ahí sí no. Entonces Sí, nos quedamos con la ñ, porque y ese es el signo ahora del español. Usted busca claro. español y va a encontrar la ñ, ¿verdad? Entonces la ñ, porque como es como un signo de identidad nuestra, entonces no se cedió, en todo lo demás se cedió. Y así todas las lenguas se dieron para poder tener los teclados lo más semejante posible. Entonces, esas son reformas que vamos haciendo. La norma la vamos fortaleciendo, así aceptando todo lo que la mayoría comienza a usar, eh, quitando todo lo que es superfluo de la escritura, teniendo un teclado general. Ahí es que vamos. Ok, excelente, Muy bonito Guillermina. el trabajo de la academia. Realmente sí, realmente sí. Pues Guillermina, estamos acercándonos al final y quisiera hacerle una pregunta un poco más personal, Ah, porque me admira cómo usted materializó muchísimos de los sueños y metas que usted se había planteado. Fue fundadora y directora del Instituto de Lingüística, fue rectora de la Rafael Andívar, escribió literatura, publicó ensayos, fomentó el estudio y la comprensión de la cultura maya y del español también. Y le quería preguntar qué le permitió alcanzar esas metas y, tal vez cuál de estos logros le genera mayor satisfacción. ay, pues, eh, ¿qué podría decirle? Yo creo que fui una niña muy privilegiada, que crecí en un hogar en donde mis padres, mis abuelos siempre me fortalecieron y a mis hermanos. No hubo ninguna diferencia entre hombre y mujer. Yo no tenía
yo no sabía que era el machismo, nunca está muy grande, ¿verdad? Obviamente todas las enfrentamos en algún momento a cosas así, pero yo tuve ese privilegio de crecer en un hogar no solamente integrado, sino amoroso y que nos fortaleció como personas para seguir cada quien de mis hermanos el camino que quería seguir. O sea, nosotras, por ejemplo, las cuatro hermanas que sobrevivimos, mi hermano murió muy jovencito, las cuatro hermanas, cada una estudió en la universidad, pero cada una lo que quiso. Una es trabajadora social, otra es abogada, otra es química, bióloga, y yo soy de letras y lingüista. O sea, Ujú, completamente. ¿Por qué? Porque no nos decían estudiar esto, hacer esto, sino simplemente crezcan. ujú. Y luego tuve la maravilla de estudiar en un colegio, el colegio belga, que era una maravilla de colegio con unas monjitas amorosas que realmente yo no acabo de agradecer esa infancia que tuve. Yo creo que todo eso me fortaleció mucho la lectura. Tuvimos una educación que era la educación belga, que era con mucho énfasis en la lengua, y eso para mí también me fortaleció. Y luego la universidad con la carrera de Letras y Filosofía, que es una maravilla de carrera, fantástica. Y la oportunidad que tuve, que me fue saliendo así sin que verdaderamente me diera cuenta de estudiar lingüística en el exterior. Y luego, pues, el conocer el mundo indígena. Y yo creo que tuve una vida muy privilegiada en todo ese sentido, ¿verdad? Y, y mucha suerte, porque la verdad también mucha suerte. Ahora, ¿qué me ha dado más satisfacción? Yo creo que es todo el conjunto de una vida humanista. Yo creo que lo que soy es una persona, es una humanista. Eso siento yo, porque más que una disciplina, por ejemplo, la lingüística, trabajando la gramática o la fonética de una lengua, a mí lo que me interesa es el ser humano, la persona que la habla, el mundo que se refleja. Y bueno, yo creo que eso, ¿verdad? El haber llegado con lo que estudié y mi experiencia a considerarme como un humanista. Y por otro lado, lo que más satisfacción me ha podido dar es el contacto con la juventud. Yo siempre he estado en contacto con la juventud, me encanta. Y me encanta el mundo indígena, el mundo maya, me encanta también. O sea que todo, todo. Y realmente agradezco mucho a Dios la oportunidad que me ha dado. Siempre siento que podía haber hecho más, que debo hacer más. Nunca estoy totalmente satisfecha, pero creo que eso también es un acicate para seguir adelante. Claro, claro. Excelente, Guillermina, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Por último, si quisiera alguien adentrarse al mundo de la lingüística, del español, de la lengua, ¿qué herramientas, libros, cursos, no sé, le recomendaría a esta persona? Ah, yo les recomendaría estudiar lingüística, estudiar y practicar lingüística. Lo que pasa que, como digo, en Guatemala, después de la experiencia de la Andívar, que tuve el privilegio y el honor de estar involucrada ahí en esto, pues no hay muchas posibilidades, pero yo creo que si se logra el gran proyecto ahora de conseguir una formación, eh, ojalá que pudiera ser, que se interesaran la Universidad de San Carlos o algo así, pues ahí estaría, ¿verdad? Pero aún hay muchas oportunidades para estudiar posgrados aún en línea. Y ya Ujú, antes yo tuve que salir porque no había ninguna posibilidad de hacerlo aquí en el país. Pero ahora hay muchas posibilidades de estudiar en línea y se puede hacer perfectamente. También otros programas, pequeños programas, están los programas de lengua y literatura, están los programas de aún de lingüística, por ejemplo, yo sé que la Marroquín tiene algún programa ahí. eh, o sea que siempre hay posibilidades. Hay una escuela de lingüística en la Universidad de San Carlos, lo que pasa es que está dedicada al profesorado en español, pero siempre hay posibilidades y yo creo que es fundamental, no solamente para los hablantes de lenguas mayas, sino para nosotros mismos. Hay algunos lingüistas en la academia, pero la mayoría de la gente, de los numerarios, son literatos. Entonces hay que seguir fortaleciendo los estudios lingüísticos en Guatemala, ¿verdad?
Muy bien, pues muchas gracias, Guillermina, por habernos acompañado en esta conversación tan amena, habernos compartido parte de su vida, de sus logros y también de lo que esperamos, ¿verdad? De lo próximo que hay que hacer, de los siguientes pasos. Así que muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Mariana, les agradezco mucho y ha sido un ratito muy alegre para compartir. Muchas gracias.